Se ha hablado mucho acerca de la probabilidad de que Bolivia pierda 7 puntos por casos de doping en las eliminatorias sudamericanas. Pero en este video vamos a analizar qué ha pasado últimamente con este tema, vamos a actualizarlo y vamos a hacer un análisis ya muchísimo más definitivo acerca de si esto fue real, si fue humo, cómo está la información en la actualidad, lo que ha dicho la Federación Boliviana, la opinión de acá personal, y vamos a contrastar también todo esto con lo que han dicho algunos expertos del área deportiva en cuanto al derecho justamente. Y esto lo vamos a hacer como siempre con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y tal cual, muchachos, les traigo actualización sobre el tema Bolivia y los presuntos casos de doping. En esta ocasión pretendo, a través de 11 puntos que he anotado, hacer una recapitulación del tema, pero también decirles en dónde está parada esta situación al día de hoy, porque hay mucha información relevante y nueva al respecto y también hay mucha desinformación. Es importante destacar que acá en Cafecito Gol desde el minuto 1, que fue cuando hicimos el video ya hace algunos días, el primer video sobre el tema, fuimos muy enfáticos en que era muy importante esperar, y si bien estábamos siguiendo la noticia, estábamos expresando lo que algunos medios habían dicho, estábamos haciendo nuestras propias interpretaciones, siempre desde este canal dijimos que había que ser responsable, citar las fuentes, porque la noticia no surgió de acá ni mucho menos, citar las fuentes y además de eso, evitar especular demasiado. Había unas posibilidades que hoy las vamos a ir chequeando, pero bueno, algunas cosas han quedado esclarecidas con el paso de los días y también es fundamental acá decir lo que está pasando al día de hoy, siempre y cuando se respete la verdad, que es lo que acá obviamente se busca, ¿no? Bueno, puntos, punto a punto. Una de las cosas que quiero aclarar primero que nada, que muchos por allí no lo tienen en cuenta, es de dónde salió la información realmente. Muchos decían que esta información de la supuesta quita de puntos de Bolivia había surgido un medio llamado Antena 2, un medio de Colombia. Acá explicamos que si bien ese medio fue el que reseñó la noticia, o fue uno de los que reseñó la noticia y a partir de allí se popularizó por ser un medio muy grande, Antena 2 corresponde a la red de RCN en Colombia. Por lo tanto, forma parte de un conglomerado de medios muy importantes. Entonces, al surgir de allí, otros medios se contagiaron con la fuente y la fueron replicando. Entre esos, bueno, nosotros también hicimos la respectiva lectura de esa nota. Y a partir de allí se popularizó. Pero ese no fue el medio que dio la noticia. El medio que dio la noticia realmente fue Meca TV, a través de un periodista llamado Andrés Magnoli, que es un periodista argentino radicado en Colombia hace varios años, que se maneja dentro de ese mundo del fútbol colombiano, ¿no? Él tiene un podcast con otros compañeros reconocidos del medio deportivo colombiano relacionados al fútbol y él emitió la noticia o él dijo lo siguiente: yo tengo unas fuentes a las cuales acudí que me dijeron que hay un tema de doping con los bolivianos. O sea, hay un tema de doping en Bolivia y que supuestamente la FIFA, según Magnoli, tiene en carpeta esta situación. Así que bueno, el primer punto es de dónde sale la información. No sale primariamente de Antena 2. Sale de Meca TV del periodista Andrés Magnoli. Magnoli de hecho ha sido periodista de D-Sports, o sea, es un tipo reconocido en el mundo mediático latinoamericano. Entonces, el periodista dice esto, el comunicador, y se populariza, este es el punto 2, en Antena 2. Y a partir de Antena 2, alguien de otros medios importantes lee la noticia en Antena 2. En Antena 2, de hecho, habían puesto como fuente a Magnoli, habían dicho esto sale de Meca TV, creo que es algo que muchos omitieron. Se populariza y empieza a salir en medios como Bola VIP, Marca, D-Sports, Teis Sports, TNT. Todo el mundo replicó la noticia. Todo el mundo dijo, bueno, en Antena 2 está diciendo esto. Nosotros acá, ustedes pueden ir a ver el video anterior, se los voy a dejar al final de este, por si no lo habían visto. Nosotros dijimos, esto viene de Antena 2, pero primariamente viene de Meca TV, de Adrián Magnoli. Y lo leímos y lo explicamos. Entonces, bueno, no fue de Antena 2 que salió esto. ¿Por qué yo explico esta situación? El tema es que algunas personas, algunos comunicadores, muchos de ellos de Bolivia, hay que decirlo así, muchos de ellos youtubers también, habían dicho que esta información era absolutamente mentira porque uno de los representantes del medio de comunicación de Antena 2
lo había desmentido. Había dicho, no, esto fue un error nuestro, nosotros emitimos esta nota porque uno de nuestros community managers encontró una noticia vieja en internet que tenía que ver con el caso Ramiro Vaca y Boris Céspedes, la leyó, no sabía que era algo viejo, trajo eso a colación, lo publicó en nuestras redes sociales, posteriormente se publicó en nuestra página web y a partir de allí se viralizó. Pero nosotros creemos que esta noticia, al menos nuestra, no es. Y decidieron deslindarse a través de sus representantes del medio, decidió Antena 2 decir, nosotros en ese lío no nos metemos, no nos mencionen porque nosotros no inventamos esta nota. Entonces, algunos comunicadores en Bolivia, algunos streamers e incluso de otros países salieron a decir, bueno, esto es totalmente mentira porque Antena 2 dijo que eso es un rumor y que eso es mentira, porque ellos se equivocaron y la culpa es de sus community managers. Cosa que me parece bastante triste de parte de los directores de este medio porque ellos también tendrían que chequear lo que se publica en sus medios de comunicación y un community manager no tiene por qué pagar o sea, sí tiene responsabilidad, pero esto tiene que ser contrastado con sus jefes, ¿no? Al menos pienso yo desde el punto de vista periodístico. Ahora, el tema es que eso también es una inconsistencia, porque esta noticia, repito, no sale de Antena 2, esta noticia sale de Meca TV. Por lo tanto, quienes tienen que desmentir o no la noticia, tienen que ser los periodistas de Meca TV que dieron esa información. Por lo tanto, el propio Adrián Magnoli. Ahora, Magnoli habló del tema. Después de que se volvió todo esto o sea, generó mucho revuelo y todo el mundo estaba hablando de la situación, este es el tercer punto que anoté, Magnoli habló del tema. Pueden ir a Meca TV o creo que también a su cuenta de Instagram. Vayan a la cuenta de Instagram de Meca TV o a la de Magnoli y van a encontrar dos videos publicados. El primero es relacionado a la noticia esta que generó todo el revuelo y el segundo tiene que ver con una aclaratoria que él hace. Entonces, él no desmiente que haya casos de doping en Bolivia. Él lo que aclara después, y ahí creo yo que está la situación real, el problema, Magnoli dice que eran dos casos, Céspedes y Vaca, y que adicionalmente habían otros nombres adicionales. Eso lo dice en su primer video. Él dice, hay dos casos, y además de eso parece que hay dos o tres más. Y había dicho que estos casos además se habían repetido con doping en Chile, Uruguay, no me acuerdo si Colombia también. Había dicho que habían sido en varios partidos. Esto lo dice en su primer video. Se genera todo el revuelo y ahí viene un segundo video que es el que le estoy diciendo, el de la aclaratoria. Él dice, bueno, se ha generado todo un revolú, se ha generado toda una discusión con este tema y yo quiero aclarar lo siguiente, dice Magnoli. Acá lo que está pasando realmente es que en Colombia no sabíamos nada de los temas iniciales, es decir, de Vaca y de Céspedes. Dice Magnoli, yo doy la noticia porque yo pensaba que nadie sabía esto, pero resulta que esto es un tema viejo, es de mayo. Y los casos realmente que se saben son Céspedes y Vaca. No habla nuevamente de un tercero, un cuarto, un quinto caso, que es algo que él medio había asomado en su primer video, que fue lo que generó muchas dudas. Bueno, ¿y cuáles son esos nombres nuevos? Él dice, yo lo que no sabía era lo de Céspedes y Vaca, y bueno, me enteré hace poco. Y como me enteró hace poco, se lo cuento a Colombia, y en Colombia nadie sabía. Por lo tanto, los medios salieron a decir lo que yo dije, lo replicaron, y por lo tanto la noticia se divulgó en muchos países, y me dicen a mí, dice Magnoli, me dicen a mí que esto está en FIFA y que esto se está investigando todavía. Pero eso es lo único que yo sé. No es nada oficial, pero a mí me dijo una fuente importante dentro de la Federación Boliviana y después contrastado con la Federación Colombiana que todos dentro de Conmebol saben esto. Ahora, yo me hago varias preguntas. Número uno, Cuando Magnoli hablaba de casos de doping, estaba hablando solo de Vaca y Céspedes, porque eso lo sabíamos todos. Si eso es así, pues entonces hubo un pequeño error por parte de Magnoli al revivir una noticia que es largo conocida. Acá de hecho la abordamos en el mes de mayo, esto se sabe antes de la fecha FIFA anterior de eliminatorias, y por lo tanto se está trayendo a colación un tema que es viejo, por lo que esto significaría que Ramiro Vaca, al haber dado positivo en un caso de Copa Libertadores, no tendría nada que ver con la selección boliviana para este caso nuevo de supuesta quita de puntos, porque eso habría sucedido en una Copa Libertadores. Ya es tema de Conmebol y la sanción está impuesta al menos de momento y está esperándose una contraprueba.
Y el caso de Boris Céspedes sí habría sido por una competición FIFA, o sea, habría habido un caso de dopaje que ya es de conocimiento de todos y de la Federación Boliviana y asumido como tal. Habría habido un caso de dopaje por utilizar un diurético ante una situación en la que él no se sentía bien jugando en el alto. Por lo tanto, a pesar de que fue suplente en ese partido, creo que fue contra Uruguay, bueno, él pidió ayuda médica, le dieron un medicamento y ese medicamento estaba contaminado. Por lo tanto, ese caso sí tiene que ver con esta situación de... Bueno, sí tiene que ver un poco más con FIFA. No así el caso de Ramiro Vaca, que tiene que ver con una competición con Conmebol. Entonces, son dos casos muy distintos. Además, tengo entendido que lo de Céspedes ocurre, o sea, se descubre porque lo descubren en Suiza, o sea, en el marco de su competición en el club, en donde él está, en Suiza. Bueno, ahí es que se descubre. Entonces, son dos casos muy distintos y además son viejos. Entonces, si Magnoli se refería a estos dos casos, muchachos, quédense tranquilos porque la quita de puntos no va a existir. Ahora, la falta de precisión de Magnoli a la hora de exhibir esta información pudo haber generado muchísimas dudas, ¿no? Obviamente no estoy criticando al periodista. Lo que les quiero decir es que si Magnoli tiene información adicional de otros jugadores, de un tercero, de un cuarto, un quinto jugador, es a él que le corresponde aclararlo. Es a él que le corresponde decir, yo lo que dije es verdad, hay otros nombres y esos nombres no han sido develados, le corresponde a las autoridades, yo no lo voy a decir. O sí, efectivamente hay unos jugadores que son este y este, me lo dijo tal y tal fuente. Pero es a Magnoli que le corresponde afirmarlo o desmentirlo, en el caso de que haya más casos adicionales, ¿no? Entonces, bueno, la desautorización, digamos, restarle validez a la información que dio Antena 2 no tiene mucho sentido porque no fue Antena 2 quien puso a rodar esta bola. Entonces, bueno, habría que esperar, y eso era un punto que quería dejar claro, habría que esperar a ver qué dice el periodista Adrián Magnoli sobre esta situación de ahora en más. Pero lo que ha dicho hasta el momento a mí me hace pensar que jugó un poco adelantado, quizás por omisión, vamos a decirlo así, ¿no? Siempre confiando en la buena voluntad de los periodistas, jugó un poco adelantado, se encontró con esta información, la divulgó cuando ya todos la sabíamos. Y si ese fuera el caso, Bolivia puede estar totalmente tranquila. Otra cosa, bueno, se había dicho muchísimo que era imposible que en casos individuales se le pueda quitar puntos a una selección de fútbol sudamericano, en este caso en el contexto de la eliminatoria Conmebol. Esto es algo que se repitió muchísimas veces y eso es falso, muchachos. Eso es falso. De hecho, todo este debate nos lleva al reglamento antidopaje de la FIFA, que estipula varias sanciones en el caso que haya más de 2 casos de doping dentro de una selección y en una misma competición. ¿A qué voy con esto? Si bien todavía no está confirmado, si hasta el momento esto parece un rumor, yo creo que es un rumor, yo creo que esto es una bola que rodó demasiado, que creo que no va a llegar a nada porque no hay pruebas suficientes, al menos eso pareciera. En el caso de que sí existieran más de 2 casos de doping, es decir, 3, 4 jugadores de la selección boliviana dentro de la misma competición, es decir, las eliminatorias sudamericanas, si hay 3 casos al menos confirmados, investigados por la FIFA y acreditados como tal, como miren, esto sí pasó, eso sí puede significar una sanción mayor a la selección boliviana. Esto lo indica el reglamento antidopaje de la FIFA, artículo 33. Ustedes buscan en Google artículo, o sea, busquen así, reglamento antidopaje de la FIFA. Les va a salir un documento PDF en las primeras páginas de Google. Y ahí se van a meter y van a buscar el artículo 33. Un 33 bien grandote, ahí van a buscarlo. Y a ese artículo explica que en el caso de haber más de 2 casos de doping, ahí sí puede haber sanciones como la quita de puntos, puede haber sanciones incluso como la descalificación del equipo, dependiendo de la gravedad del caso, descalificación automática del torneo, es decir, de las eliminatorias, la quita de puntos que ya decía, que en este caso calculando más o menos serían 7 puntos. Y además de eso, podrían haber otras sanciones, como, bueno, afectar el estadio, afectar a la afición, etcétera, etcétera. Entonces, estuve investigando, ha salido un video muy bueno de un canal llamado Laurea Sports, que son especialistas en deporte
especialistas en defensa deportiva o en derecho deportivo específicamente. Les recomiendo ir al canal de YouTube Laurea Sports, lo voy a dejar en la descripción. Y ha sido publicado un video donde ellos explican, estos especialistas en derecho deportivo, que el reglamento antidopaje no es demasiado específico en este artículo 33. Por lo tanto, la quita de puntos no necesariamente tendría que ser la sanción en el caso de que se den más de 3 casos de doping. Podrían ser otras, podrían ser varias, podrían ser una sola, podrían ser la peor de todas, que es la descalificación, que de hecho podría ser la más probable, o podría sencillamente ser una sanción un poco más individual. Pero sí existe la posibilidad de quita de puntos y sí existe la posibilidad de descalificación en el caso de más de 3 casos de doping. Si hay solo 2 casos, las sanciones suelen ser individuales. Y ahí tenía razón mucha gente que venía al canal a explicar, no, esto es individual, esto nunca es una sanción general, etc. Si hay un caso, se hace una sanción individual. Si hay 2 casos, sanción individual. Si hay 3 casos, la FIFA investiga y determina la sanción. Repito, puede ser quita de puntos, sí puede ser. Puede ser descalificación, sí, también. Pero, para tranquilidad de Bolivia, estos 3 casos de momento no existen de forma oficial. No hay 3 casos de forma oficial. Hasta ahora lo que se sabe, que creo que es lo que no sabía Magnoli realmente, es que había un caso en Conmebol Libertadores con Ramiro Vaca y un caso Boris Céspedes por selección, pero que se descubrió en Suiza. Son 2 competiciones distintas, por lo tanto las sanciones serían individuales, que es lo que está sucediendo justamente con ellos y que se está evaluando con contrapruebas y todo lo demás. Así que de momento Bolivia no estaría en riesgo con quita de puntos. O sea, esa posibilidad, muchachos, no existe, al menos a la fecha. ¿Qué pudiera suceder? No lo sé, repito. Bueno, que lo de Magnoli sea una información que él sí maneja, que no ha querido decir más, y que realmente sí esté habiendo una investigación en la interna y él no quiera develar más de lo que ya sabe. Pero eso depende de Magnoli para ser desmentido o afirmado. Ya eso acá nosotros no tenemos esa información, no la manejamos. Así que yo creo que de momento esto parece un rumor, muchachos. ¿Qué quieren que les diga? De momento esto parece un rumor. Ok, bueno. Acá tengo más puntos. Por ejemplo, Villegas, el técnico de Bolivia. El técnico de Bolivia habló de la situación. Él salió a decir en un podcast, de hecho, creo que se llama Fair Sport, algo así, con un periodista llamado John Hate, venezolano. Él, Villegas, técnico boliviano, dice lo siguiente. Él dice que se ríe de este rumor. Él dice que hasta la fecha Bolivia no ha recibido ningún tipo de notificación. Bolivia no tiene mayor información que no tenga que ver con el caso Boris Céspedes y con el caso Ramiro Vaca, que esos son casos largo conocidos y que la verdad no es nada nuevo, no es nada que ellos no sepan y no es nada sobre lo cual ellos no vengan actuando en consecuencia para remediarlo. Y que de hecho, dice Villegas, a Céspedes solamente se le ha convocado un solo partido, al menos en su condición de técnico, y ni siquiera fue titular, ni siquiera jugó un minuto. Por lo tanto, él desestima esta denuncia y afirma esto viene de Colombia, esto viene de otro tipo de prensa que la verdad yo pondría en duda lo que se está diciendo porque nosotros no sabemos más que esto es un rumor. O sea, esto es lo único que nosotros sabemos en la Federación Boliviana. Lo dice el propio técnico. Así que él le pide a su gente en Bolivia que estén tranquilos. Y yo de alguna forma me hago vocero de esta información que la ha emitido en un podcast de Fare Sports. Así se escribe. Fare, así si lo decimos F-A-R-E Sports. Ustedes buscan este podcast en Twitter, creo que fue que lo vi. Y se van a encontrar con información de quienes lo produjeron. Ahí sale Villegas hablando. Ahora, y esto me parece muchísimo más importante. No solamente habló Villegas, también habló Carlos Aliaga, que es el abogado de la Federación Boliviana de Fútbol. Salió a desmentir y dijo lo siguiente. Acá voy a citar a un medio llamado Red 1. Y además a Red 1, a OneFootball, o sea, varios medios que ya han sacado réplicas de la información de Red 1, que es un medio boliviano de mucho renombre en su país.
Según reporte de Red 1, Aliaga habría declarado o había aclarado que la FIFA no dio a conocer que se esté llevando adelante ningún tipo de proceso disciplinario en contra de la selección de Bolivia por los casos de dopaje. Carlos Aliaga, repito, abogado de la Federación Boliviana de Fútbol. Dice Aliaga, desmentimos cualquier tipo de situación respecto de lo que se ha ido especulando. Nosotros seríamos los primeros interesados en informar esto al Comité Ejecutivo. La Federación Boliviana de Fútbol no ha recibido ningún tipo de notificación oficial de ningún tipo de proceso obligatorio del tema de doping. Es decir, en esta información en la que dijo Villegas, no niegan que haya casos, o sea, no dijeron nosotros no tenemos ningún jugador con caso de doping, o sea, nosotros no, ellos no dicen, nosotros no hemos dopado a ningún jugador, no le hemos dado, por ejemplo, ellos no dicen, nosotros no le hemos dado la medicina que le dimos a Céspedes a otro jugador, no lo están negando, eso no lo podemos saber. Pero mientras FIFA no esté haciendo una investigación del caso, este caso no existe, por lo tanto, lo que se ha rodado hasta el momento es un rumor. Y al no tener notificación, si le creemos a la palabra de la Federación Boliviana de Fútbol, que no habría por qué no creer en ella, pues esta información de momento es una mera especulación. Puede estar totalmente tranquila la selección boliviana, muchachos, repito, porque lo de la quita de puntos de momento no pasa de allí, de un rumor y de una especulación. Acá en Cafecito Gol buscamos siempre decir la verdad. Obviamente nosotros acá tenemos nuestra interpretación de las cosas, hacer periodismo objetivo siempre es la meta, pero siempre existen subjetividades, obviamente en el mundo, en la vida real, ¿no? Más allá del periodismo, en la vida real siempre ser 100% objetivo es sumamente complicado. Incluso si yo los invito a ustedes a tratar de hacerlo, siempre se complica. O sea, la objetividad absoluta y pura es un mito en el periodismo. Hace varios años ya se viene diciendo que eso es tal cual. O sea, de hecho por eso el mundo del streaming ha crecido tanto, por eso el mundo de las comunicaciones ha variado hacia una forma más subjetiva de hacer las cosas. La verdad pura y absoluta no existe, pero nosotros al menos acá tratamos de acercarnos a ello. Entonces es por eso que yo en su momento hice un video donde expresé lo que estaba sucediendo y lo que se estaba diciendo en los distintos medios. Pero repito, acá desde el minuto 1 siempre se dijo que con esta información había que estar atentos, seguir la noticia y evitar especulaciones y decir de forma definitiva que esto era una realidad, que se le iban a quitar los puntos a Bolivia. Porque de momento pareciera que eso no va a ocurrir. Ahora, si el día de mañana, por ejemplo, el periodista Adrián Magnoli sale a decir, mira muchachos, ustedes creen que esto es mentira, les traigo más información, acá les tengo una entrevista, fíjense lo que dice tal y tal persona, la notificación va a surgir en los próximos días, Bolivia está metido en un problemón, aquí están las pruebas, bueno, ya ahí cambia totalmente la cosa. Pero mientras no haya una información mucho más clara al respecto y además haya una voz oficial, como por ejemplo la boliviana diciendo lo que sucedió, así como en su momento también salió la Federación Venezolana de Fútbol a decir, mira, la forma en como desde Bolivia se nos está diciendo que nosotros impedimos expresamente que Bolivia saliera al tiempo del aeropuerto, esos son rumores. Nosotros acá tenemos las pruebas de que eso no fue así. Bueno, lo mismo. Se quedará en una mera especulación del caso, se quedará en un mero rumor mientras salga alguien a decir lo contrario. Repito, les invito a que vayan a Laurea Sports, a este canal. No conozco a los chicos de momento, sí me gustaría en algún momento entrevistarlos para algún otro caso que surja o si esta noticia deviene en otra cosa y mucho más seria. Los chicos de Laurea Sports tienen un muy buen canal sobre derecho deportivo, son realmente especialistas en el tema, de ellos me he podido nutrir bastante y además da la casualidad que el video de ellos sale el día de hoy justo cuando yo tenía pensado, ya tenía planificado hacer este video de actualización. Repito, hermanos bolivianos, pueden estar tranquilos, su clasificación sigue dependiendo de ustedes, al igual que depende de Venezuela, y esto lo más seguro es que se resuelva en el terreno de juego como todos hemos querido desde un inicio, que estas cosas se resuelvan en cancha. Ahora bien, si después existe una situación mucho más grave y estos casos de doping terminan confirmándose como ciertos y se genera una investigación y llega a existir una posibilidad de que Bolivia de alguna forma no haya seguido los caminos regulares para disputar esos encuentros, pues ahí obviamente la cosa cambiará. Pero de momento queríamos actualizarlos
con la información lo más certera posible. Muchachos, gracias por acompañarme con un buen cafecito como siempre y nos vemos en una próxima oportunidad. Si les gustó este video, por favor, divúlguenlo y también suscríbanse al canal y denle like al video. Nos vemos.